Presenta Santander Locker, porque lo valioso es tu tiempo. Muy bien, seguimos en la mía, estamos con Fede Comesaña. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Bueno, este bloque lo presenta... Solicita tu chequera o tarjeta en la web y retirá en el locker más cercano. Conocé las ubicaciones en santander.com.uy. Santander Locker, porque lo valioso es tu tiempo. Muy bien, en este último programa vamos a hacer un balance. Sí, balance y perspectivas. Bueno. Un año muy particular, un año complicado que nos dejó un montón de lecturas y también la expectativa para el año 2021. Arranquemos por la actividad económica. Veamos la primera gráfica que preparamos en la que se ve la fuerte caída de la actividad del segundo trimestre de este año, que es a hoy el dato más reciente que conocemos. Mañana mismo se va a publicar el dato del tercer trimestre del año y por ahí se va a poder ver qué tanto se recuperó luego de esta caída que llevó a la actividad económica a los niveles del primer trimestre de 2013. Es decir, nos atrasó 7 años en la actividad en el peor mes de la pandemia. Fue un mes de caída de un 11% prácticamente respecto al año anterior y aún así los uruguayos la venimos sacando barata en términos económicos. Si lo comparamos con otros países, ahí está la gráfica donde se ve en particular los que vienen cayendo menos o uno de los pocos que viene creciendo, que es China, pero crece un 2% cuando China venía creciendo a la tasa del 6%, con lo cual no es un crecimiento que, digamos, China la saca barata. Paraguay, Estados Unidos caen por debajo de Uruguay, pero fíjense lo que es la caída esperada para este año de la actividad. En el caso de Perú, casi 13%, Argentina 11%, México 9%. Estamos hablando de una crisis que afecta al resto de los países, en particular a la región, más que a Uruguay, pero aún así es una caída que los analistas fueron cada vez viendo de manera un poco más pesimista. Al principio de la pandemia se esperaba que en el saldo 2020-2021 Uruguay empatara, es decir, cayera este año, pero se recuperara prácticamente lo mismo el año que viene y hasta que tuviera un pequeño restito de crecimiento. Hoy ese escenario ya no es el escenario base. Se espera que este año la economía haya caído 4,3%. Eso es lo que de alguna manera anticipan a las cifras oficiales el consenso de expertos y prevén un crecimiento de 3,4%, lo que nos deja un saldo 2021 respecto a 2019 todavía por recuperar de prácticamente un punto, 1,1 de actividad. Es decir, vamos a quedar por debajo de 2019. Y luego un crecimiento relativamente moderado de 2,5%. La economía uruguaya no venía en su mejor momento, venía de un periodo de estancamiento de la actividad sin crecimiento en 2019 y ahora se le suma esta caída de la actividad circunstancial, pero aún así un poquito más persistente de lo que se veía en un principio. Estamos hablando de un crecimiento que de alguna manera el gobierno apuesta a el ingreso de inversiones para reactivar la economía. Ahí veíamos en las últimas semanas la encuesta de la gente de Exante que le preguntaba a los empresarios, bueno, ¿qué prevén hacer en este escenario? Sí, hay una expectativa de inversión significativa, pero aún así hay que ver hasta dónde esa inversión va a ser suficiente para encauzar un periodo de recuperación de la economía. No hay prevista un salto de los niveles de inversión ni nada por el estilo, más aún en un contexto en el cual, si bien se viene recuperando de alguna manera el clima de inversión, el clima de negocios, y hay expectativas de cara al futuro, todavía hay elementos que complican, como por ejemplo puede ser un escenario de atraso cambiario que se está generando con la región. El dólar subió mucho en Brasil, subió mucho en Argentina, sube mucho en países como Chile, y sin embargo en Uruguay, si bien tuvo un salto a principio de año, bueno, luego se estabilizó y eso hace que Uruguay, cuando se abran las fronteras y en particular para el turismo, termine estando particularmente caro. Eso hay que ver cómo de alguna manera el gobierno logra
lidiar con esa situación a nivel cambiario, que va a ser un diferencial que van a ver los inversores, en particular pensando en apuestas de corto y mediano plazo. Aunque hoy lo afecta igual a los exportadores, quizá no tenga la urgencia que podría tener con las fronteras abiertas, ¿no? Exactamente, el turismo es el gran afectado por situaciones de atraso cambiario, donde se ve inmediatamente el efecto. Y es creo que es la primer, segundo o tercer, o está entre las tres principales actividades que mayor ingreso le dejan al país. Exactamente. Me salió. Exactamente. Como decíamos, los empresarios planean invertir, es decir, ven un horizonte de corto plazo en el cual van a tener que salir a apostar por mayor formación de capital, pero no así con el empleo. Las perspectivas de crecimiento del empleo son bastante más conservadoras por parte de los empresarios que las expectativas de inversión. Ahí lo que está viendo el empresariado más que nada es, bueno, necesitamos ahorrar costos, necesitamos ser más eficientes y por lo tanto la apuesta a esa inversión ahorradora en alguna medida de mano de obra, es decir, producir con la misma cantidad de personas, producir más o ir acortando planillas cuando hay costos que al ser persistentes en el tiempo afectan la rentabilidad de los negocios en el clima actual. ¿Qué pasó puntualmente en el empleo? Veamos, una caída brusca, 56,4% era la tasa de empleo allá en febrero, baja grande a 52,1% en abril, una recuperación a junio, luego se estanca y ahora se recupera de nuevo pensando en el último dato que se conoció ayer del mes de octubre. En síntesis, lo que pasó fue que se perdieron 122.000 empleos en 2 meses, se recuperaron 73. Hay aún 50.000 puestos de trabajo por recuperar. Eso es un gran tema porque incluso con estas perspectivas de menor crecimiento, aún así se espera que el mercado laboral termina alcanzando los niveles 2019 mucho después de que se retome la actividad económica, y tiene que ver con ese escenario que veíamos donde el empresario va a intentar de alguna manera, si tiene que optar entre inversión en tecnología e inversión en nuevos puestos de trabajo, y va a optar por lo primero. No solo veíamos cuando analizábamos el mercado laboral qué pasaba con los empleos, sino también qué pasaba con la incertidumbre que dominaba el mercado de trabajo. Y ahí teníamos el indicador que nos acompañó durante el año y que va a seguir acompañándonos, que son los ocupados ausentes. Que llegó un momento en el cual 1 de cada 4 trabajadores no estaba yendo a su empleo, no estaba trabajando. No era que trabajaba desde la casa, no estaba trabajando, y luego sí se normalizó en el indicador y ya en octubre tenemos niveles similares a los que teníamos antes de la pandemia. Lo mismo el teletrabajo, aquella percepción de que todos trabajábamos desde nuestras casas, pero que en el momento más duro de la pandemia menos del 20% de los trabajadores lo pudieron hacer. Hoy, octubre, respecto a septiembre, aumenta un poquito, pero aún estamos en niveles bajos de teletrabajo. Quizás noviembre, diciembre se acelere. Un año también donde se pierde poder de compra, casi 2% respecto al año anterior, donde la inflación aumenta y no solo creció, sino que además el rubro más afectado es alimentos y bebidas, que pesa más en los hogares de menores ingresos, y donde sobrevuela también, por último, el déficit fiscal, que es el gran elemento que va a condicionar la respuesta del gobierno ante esta crisis. Qué año, Fede, qué año, ¿eh? Y bueno, y fue un gusto. Otro año más, 11 años llevamos, y la verdad fue un gusto tenerte otra vez con nosotros aquí. Igualmente. Le vamos a agradecer mucho a la dirección de BTV, que nos sigue permitiendo hacer periodismo, a los muchachos que están detrás de cámara y en el estudio, que hacen su mejor esfuerzo por sacar este programa adelante, a los auspiciantes que todavía siguen apostando a que
a que con su apoyo pueda haber periodismo en televisión. A ustedes por habernos acompañado todo el año. Un año terrible, termina de una manera terrible. Tenemos casi 100 muertos que tienen nombre y apellido y familias y amigos. Si no podés ser responsable por las razones que sea, si no podés echar mano a tu responsabilidad, los seres humanos no pueden vivir sin amor, sin algún tipo de amor, no pueden vivir. Entonces, si no te pedimos responsabilidad, te pedimos hacerlo por amor a los más veteranos de tu familia y de la familia del vecino, que si lo llegás a contagiar se puede seguir sumando a la lista de muertos. Ponele un poco de amor a este año que fue un desastre y terminémoslo, aunque sea un poco más en paz, y comencemos el que viene también un poco más en paz. Ojalá sea mejor para todos el próximo año. Les agradezco, que pasen muy bien. Presentó Santander Locker, porque lo valioso es tu tiempo.